El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Nos metemos en este estado complicado que está atravesando el viejo continente a raíz de, toda esta guerra que está en los 1000 días entre Ucrania y Rusia, Moscú y Kiev, y que se ha agravado con la participación de alguna manera del armamento que ha autorizado utilizar para los ucranianos el presidente Biden. El mundo está muy delicado y cuando está muy delicado hay que recurrir a los especialistas. Y si hablamos de especialistas, nadie mejor que Claudio Fantini. ¿Qué tal, Fantini? El gusto de escucharlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudio. Un gusto saludarlo. Bueno, ¿cuán complicado está la situación teniendo en cuenta de que hay diarios alemanes que en sus tapas están poniendo de que Alemania está movilizando tropas y organizando una resistencia civil? Creen que empieza la Tercera Guerra Mundial para ellos y van a tener que pelear nuevamente contra Rusia. Bueno, más allá de esos signos de los cuales yo no tengo información, pero bueno, no me extrañaría porque la sensación de la gravedad de esta escalada es muy fuerte. Y es muy fuerte porque probablemente no ha habido en la historia, que comienza con las bombas en Hiroshima y Nagasaki, o sea, en la historia de la era nuclear en el mundo, no ha habido un momento de mayor riesgo de una confrontación nuclear, que a esta altura de los tiempos y del desarrollo de las armas nucleares sería un infierno nuclear parecido a un holocausto, no como aquel momento, en 1945, que solo una potencia tenía bombas atómicas y una potencia, o sea, nadie le podía responder con bombas atómicas y esas bombas todavía eran de una potencia ínfima si se las compara con las actuales, ¿no? Por lo tanto, el riesgo hoy de una confrontación nuclear entre Rusia y Estados Unidos, por ejemplo, o entre Rusia y las potencias occidentales, incluida Europa, bueno, es el riesgo de un holocausto, es caminar por la cornisa del infierno, y esa es la realidad. Y yo digo que no hubo un momento anterior tan grave porque esta tensión es mucho más que la que provocó allá por 1960 el derribo del avión espía norteamericano que había salido de la base estadounidense en Pakistán y sobrevolaba a gran altura fotografiando el territorio soviético cuando 2000 lo derribaron y estuvo Gary Powers se llamaba el piloto y se hizo famoso en su momento porque estuvo 2 años como prisionero de la Unión Soviética y fueron 2 años de una tensión impresionante, incluso que derivó en otra crisis que generó más pánico aún, la llamada crisis de los misiles de 1962, ¿no? Pero finalmente se arregló con Khrushchev sacando los misiles que había instalado en Cuba y Kennedy como contraprestación sacando los misiles de la OTAN que estaban en la costa turca del Mar Negro apuntando hacia la Unión Soviética. Ningún caso anterior ha sido de tanta gravedad como la escalada actual, Claudio. Bien, el diario en su versión digital que está hablando de esto que yo le comenté es el Frankfurter, ¿no? Que además de Alemania cubre prácticamente todo el continente europeo, ¿no? Yo le preguntaría de trepar aún más esto que ojalá no suceda, esta crisis, ¿qué repercusión puede tener sobre la Argentina? Bueno, la Argentina queda en el mundo y para el mundo esto sería un peligro catastrófico
porque en este caso, a diferencia de 1945, no hay una sola potencia con bombas atómicas, por lo tanto que con una y dos o dos que tire ya está terminado el conflicto a su favor. En este caso, los arsenales son prácticamente infinitos. Quien tire recibirá, quien tire bombas nucleares recibirá bombas nucleares, y por lo tanto se entra en una escalada prácticamente sin frenos y repito, el impacto que tendrían los misiles nucleares con la dimensión de sus ojivas, con la dimensión de la destructividad de sus ojivas en la atmósfera del mundo entero, a esta altura del calentamiento global, o sea, a esta altura del cambio climático, bueno, yo creo que aceleraría de manera brutal la transformación de la biosfera, y la biosfera es, o sea, la humanidad es producto de esta biosfera, no de otra, no la que va a dejar dentro de algunos años el cambio climático, no la que se aceleraría notablemente una guerra nuclear de las que puede existir en este momento. Sería un infierno nuclear y más allá de eso ni siquiera hace falta pensar mucho qué otras consecuencias puede traer, si nos beneficiaría que se devasten las potencias del norte, así le vendemos granos. Bueno, no, la verdad es que me parece que lo prioritario es que el daño incluiría a la humanidad entera, por eso es que es un momento de tan elevado riesgo. Bien. Buenos días, Fantini, ¿cómo le va? Soy Analía. ¿Qué tal, Analía? Buenos días. Ahora, este conflicto, esto que estamos viendo, esta situación que estamos viendo, a la que estamos asistiendo por estos días, comienza con la crisis, con la invasión rusa a Ucrania. ¿Y qué hay detrás de esto? ¿Por qué se llega hasta donde se llegó a partir de, se supone, la invasión de Rusia a ese país, a Ucrania? Bueno, cada una de las partes en este conflicto establece el comienzo en el acontecimiento que le conviene señalar como tal. Vladimir Putin va a decir que el comienzo de esta escalada es cuando Ucrania aplicó un genocidio contra la población rusófona de la región del Donbass, y que por eso y que Ucrania haya querido ingresar a la OTAN. Ucrania va a decir que la escalada comenzó con la invasión de Rusia a su propio territorio. Claro. Más allá de eso, que van a ser puntos de vista distintos, depende en qué capital se esté, si en Kiev o en Moscú, o en Washington o en París, lo cierto es que la escalada primero comenzó en las palabras, ¿no? Y fue retórica primero que nada, y fue en la verbalización de Vladimir Putin y del número 2 del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Dmitry Medvedev, cuando a los pocos meses de haberse realizado la invasión, cuando Ucrania empezó a recibir armamento y municiones de Europa y de Estados Unidos, empezaron a hablar de usar armas nucleares, ¿no? Primero estaba en las palabras, no tanto Putin como Medvedev dijeron repetidamente, cada vez que venía un armamento X a Ucrania, por ejemplo, cuando se aprobó en Estados Unidos a enviar los tanques Abrams y los británicos aprobaron enviar sus tanques Challenger y los alemanes aprobaron enviar sus tanques Leopard, bueno, ahí fue cuando más elevaron la tensión, que todavía estaba en el nivel de las palabras. Bien. Hace casi una... Sí. No, redondeo, lo estamos escuchando. Bueno, hace casi un año, cuando los legisladores que responden a Donald Trump empezaron a trabar
en el Congreso de los Estados Unidos esa asistencia, el suministro de armamentos y municiones a Ucrania para que Ucrania pueda combatir por la reconquista de su territorio, pueda combatir contra el ejército invasor, bueno, Rusia empezó a avanzar porque Ucrania se empezó a debilitar. Ahora que va a estar Donald Trump desde el 20 de enero, esa situación que va a ser un punto de inflexión y un punto de inflexión favorable a Rusia, porque Donald Trump es favorable a Vladimir Putin, claramente, y lo ha sido siempre. Ante ese punto de inflexión empezó una escalada porque los dos quieren mejorar su posición en la antesala del momento en que la realidad los empuje a una mesa de negociación. Putin, que ya sabe que va a ganar, quiere aumentar máximo posible el territorio, y Zelensky quiere exactamente lo contrario. Zelensky ya sabe que va a perder, pero bueno, quiere mantenerse en Kursk, que es territorio ruso, y tratar de recuperar lo que pueda para perder lo menos posible y para tener algún elemento de negociación en esa mesa. En esa escalada Rusia destruye el 50% de la producción energética ucraniana con bombardeos masivos, que incluyeron bombardeos a ciudades, y ante esa escalada Joe Biden, que está dispuesto a ejercer su política exterior hasta el último segundo del 20 de enero, cuando le entregue la llave del despacho oval de la Casa Blanca a Trump, corrige los límites que se había autoimpuesto en esta guerra y le dice a Ucrania, bueno, pueden utilizar nuestros proyectiles para atacar en territorio ruso. Hasta acá, cada entrega de proyectiles de corto alcance y de mediano alcance iban con la condición de que se usaba contra los rusos dentro del territorio ucraniano ocupado, nunca en territorio ruso. Bueno, levantó en estos días esa prohibición. También Keir Starmer, el primer ministro británico, autorizó que utilicen los Storm Shadow, que se llaman los proyectiles británicos, en territorio ruso, y con esa autorización Ucrania atacó a las fuerzas que incluirían a 10.000 militares norcoreanos que están rodeando Kursk dentro de Rusia para recuperar ellos ese territorio. Bien. Al producirse este ataque, y con esto redondeo lo de la escalada, autoriza por decreto, cambia la doctrina rusa del uso de armas nucleares, Vladimir Putin, y la nueva doctrina de uso de armas nucleares ahora permite atacar a un país no nuclear si es asistido en un ataque a Rusia por una potencia nuclear. Hasta acá, Rusia las armas nucleares solo las podía usar contra otra potencia nuclear que la atacara en su territorio. Ahora, por decreto de Vladimir Putin, puede atacar a un país no nuclear si el país que lo está ayudando a atacar a Rusia es una potencia nuclear. Y a eso lo firma lanzando un misil Kinzhal, que son misiles supersónicos, con el que destruyeron parte de Dnipro, una ciudad ucraniana, ¿no? Bueno, esos son los síntomas de la gravedad de esta escala. Bien, Claudio, por último, ¿cómo cree que puede llegar a manejarse el presidente Milei, habida cuenta de su buena relación que uno entiende con el presidente Zelensky y la necesidad de quedar bien con Donald Trump? Bueno, hasta acá, Milei en ese punto, desde mi punto de vista, ha tenido una posición correcta, porque apoya a Ucrania y su derecho a defenderse de un país que lo invadió. Pero es cierto que tiene una relación muy, muy fuerte con Donald Trump. Yo por ahí tengo la impresión de que Milei no tiene del todo claro ciertas cuestiones internacionales. En los primeros tramos de su presidencia atacó a Lula a propósito de nada, diciendo que era un ladrón, un comunista. A Xi Jinping lo llamó comunista y a que todo el gobierno chino es comunista,
y que nunca se iba a sentar a negociar con comunistas. Bueno, después vino la realidad, le pegó un par de cachetazos y empezó a bajarse de ese limbo ideológico que habitaba, porque era como no entender nada, como no saber la relación que tiene China con la economía argentina, lo que implica Brasil para la economía argentina. Bueno, en estos últimos días ha habido una serie de signos, los acuerdos con Brasil para venderle gas de vaca muerta, el hecho que haya firmado el documento del G20, el encuentro con Xi Jinping en el marco de la cumbre en Río de Janeiro, su encuentro con Macron. Yo creo que él no tenía claro que Trump es pro Putin. Putin es parte del polo ultraconservador en el mundo. Y Trump es un ultraconservador, igual que Milei. Son ultraconservadores. Además, Trump y Elon Musk son exponentes carnales de la plutocracia, la neoplutocracia. Pluto era el dios de las riquezas, el dios de los ricos en la antigua Grecia, ¿no? Era el hijo de Demeter y Jason, y como dios de la riqueza en la calificación de sistemas aristotélicas se le llamó plutocracia, el kratos en poder del Plutos, al gobierno de los ricos. Bueno, ese es el modelo que plantean Trump y Elon Musk, con la consideración de que son los megamillonarios los que tienen que gobernar los países, porque son una clase de una naturaleza superior a la del resto. A eso adhiere Javier Milei, y yo creo que no tenía en claro el tema de Trump, Ucrania y Rusia, ¿no? Pero hasta acá ha sostenido una posición correcta, más favorable a Ucrania, que en definitiva es el país que ha sido invadido, ¿no? Todo lo demás se puede discutir menos eso. El invasor fue Rusia, el invadido fue Ucrania, y esa invasión es la que detonó este conflicto que nos ha llevado a la cornisa de un holocausto nuclear. Claudio Fantini, dialogando con nosotros, impecable como siempre. Claudio, le enviamos un gran saludo desde aquí. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias, Claudio y Anali. Ha sido un gusto. Hasta cualquier momento. El primero de la mañana. 100% periodismo.